Hola chicos, hoy vamos a hablar de cómo elaborar un esquema, pero no vamos a profundizar demasiado en la información, únicamente tendremos conceptos básicos para entender qué es un esquema y vamos a explicar cómo se desarrollan algunos tipos de esquema. Les recuerdo que el contenido que publico generalmente está dirigido al nivel primaria o secundaria, sin embargo, también ha sido de utilidad en otros niveles o para algunos docentes, así que espero que la información que se presenta aquí pueda ser de utilidad específica para ti. Iniciemos señalando, ¿qué es un esquema? Un esquema es una representación gráfica o visual de las ideas principales de un texto. Existen diferentes tipos de esquemas. Por mencionar solo algunos, existen cuadros sinópticos, mapas cognitivos, mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros comparativos. Cada uno de ellos tiene características distintas. Aunque todos son esquemas, poseen elementos que los diferencian unos de otros. Hoy solamente vamos a hablar de los cuadros sinópticos y de los mapas cognitivos. Posteriormente, en otros videos, hablaremos sobre cómo elaborar mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros comparativos. Para poder entender cómo elaborar un cuadro sinóptico, lo primero que tenemos que saber es qué significa la palabra sinóptico. La palabra sinóptico significa que presenta las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. Eso quiere decir la palabra sinóptico. Por lo tanto, todo tipo de esquema también podría denominarse cuadro sinóptico, porque todos los esquemas presentan las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. Sin embargo, a pesar de lo mencionado anteriormente, la mayoría de las personas reconoce únicamente como cuadro sinóptico al tipo de esquema que utiliza llaves y le llaman cuadro sinóptico de llaves. Este cuadro se caracteriza por establecer tres niveles de jerarquía o tres niveles de contenido. El tema principal con la llave del primer nivel, los subtemas que abren paso a llaves de un segundo nivel y los contenidos, subtemas o detalles de cada uno de ellos que abren paso a una tercera línea de llaves en un tercer nivel. ¿Cuáles son sus características? Como estábamos comentando, un cuadro sinóptico de llaves no puede tener más de tres líneas de llaves. La finalidad de un esquema es sintetizar o resumir la información. Por lo tanto, si hubiera más niveles o mayor número de llaves, ya no sería un extracto de la información, ya estaríamos saturando de información el esquema y por lo tanto ya no cumpliría su función. Por lo tanto, una característica fundamental es que un cuadro sinóptico de llaves no puede tener más de tres líneas de llaves. Lo recomendable son tres niveles. Ideas generales como título o como tema, ideas principales que abren paso al segundo nivel, ideas complementarias que abren paso al tercer nivel, en el que se enmarcan los detalles o los contenidos que queremos describir. Como pueden notar también, otra característica de los cuadros sinópticos de llaves es la verticalidad. Todas las llaves deben encontrarse en el mismo nivel o en la misma línea vertical que las otras llaves que presentan temas dentro de ese nivel. No puede haber llaves distribuidas por diferentes espacios y lugares. No puede haber llaves revueltas. Si estamos hablando de ideas principales, la llave principal debe ser grande. Si hablamos de ideas complementarias, cada una de las llaves que engloba una idea complementaria debe ir en la misma línea vertical. Y cada una de las llaves que describen los detalles o los contenidos debe ir en la misma línea vertical. Así como se muestra el ejemplo, esta sería la manera ideal de presentar este tipo de esquema.
Vamos a poner un ejemplo utilizando algunas páginas del libro de español de tercer grado. Estas páginas corresponden a un folleto que se titula Los ciclones. En su contenido encontramos 5 subtemas, que son los ciclones tropicales, dónde y cuándo se originan los ciclones, cuáles son las etapas de evolución de los ciclones, por qué los ciclones tienen nombre y qué hacer para prevenir los efectos de un ciclón tropical. Si nosotros usamos este ejemplo para poder elaborar un cuadro sinóptico de llaves, quedaría de la siguiente forma. El tema principal se colocaría al inicio, los ciclones. Después abriríamos una llave más grande que establecería el primer nivel en el que colocaríamos cada uno de los subtemas o la idea central de cada subtema. En este caso, ¿qué son los ciclones tropicales? Podríamos colocarlo resumido como ¿qué son? ¿Dónde y cuándo se originan los ciclones? ¿Dónde se originan? Etapas de evolución de los ciclones, podríamos resumirlo en etapas. Y así cada uno de los subtemas que tiene esta información podrían dar paso a una idea principal dentro de este primer nivel. Ahora, en la siguiente línea o en la siguiente llave colocaríamos los subtemas en los que se desglosa cada uno de estos subtemas que previamente señalamos. Como estamos tomando como referencia la información de la derecha, ¿qué son los ciclones tropicales? No contiene más subtemas, solo contiene texto. Por lo tanto, en lugar de un subtema, aquí vamos a colocar el contenido. ¿Qué son los ciclones? Vamos a resumir la información que se encuentra en el texto y únicamente colocaríamos los ciclones tropicales son remolinos de nubes y vientos que giran a gran velocidad. ¿Dónde se originan? Aquí colocaríamos nuevamente el contenido. Leeríamos la información y las ideas principales las colocaríamos en este apartado. ¿Cuáles son las etapas? Leeríamos nuevamente la información, resumiríamos cada una de las etapas y las colocaríamos en este apartado. Y así tendríamos que hacer con cada uno de los subtemas, de tal forma que al observar el esquema podríamos tener un extracto con las ideas principales de todo un texto. Es mucho más fácil visualizar en un solo esquema todo el contenido que tener que leer 3 o 4 páginas de un artículo para poder conocerlo. Por lo tanto, la finalidad de este esquema se cumplió. Nos presenta de manera clara, precisa y breve la información principal o los puntos elementales de un texto. Ahora bien, ¿qué son los mapas cognitivos? Son esquemas o cuadros sinópticos avanzados que permiten la representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y relación entre sí, sin hacer uso de llaves ni tablas. Existen diferentes tipos de mapas cognitivos. Por mencionar solo algunos, hoy hablaremos de los mapas cognitivos de sol, de telaraña, de cajas, de nubes y de aspectos comunes. Mapa cognitivo de sol. Es un diagrama o esquema semejante a la figura del sol que sirve para introducir u organizar un tema. En él se colocan las ideas respecto a un tema o concepto. ¿Cómo se realiza? Bueno, en la parte central, que es el círculo del sol, se anota el título del tema a tratar o el tema del que se hablará. En las líneas o rayos que circundan al sol, se añaden ideas obtenidas sobre el tema. Observemos el ejemplo para que sea más fácil visualizar. Aquí tenemos una imagen en forma de sol. En el centro se encuentra la idea o tema central, empresas transnacionales. En cada uno de los rayos que se desprenden de este sol se encuentran las ideas secundarias o las ideas principales relacionadas con este tema. Es importante notar la diferencia entre un cuadro sinóptico de llaves y la manera en la que lo estábamos elaborando, porque allá sí podíamos colocar cada uno de los subtemas de un texto
y posteriormente teníamos espacio o abríamos otra llave para explicar los contenidos relacionados con cada subtema. En cambio, cuando hacemos un mapa cognitivo de Sol, no podemos colocar los subtemas de un texto. Lo que colocamos son las ideas principales relacionadas con el tema central. Podemos añadir creatividad y darle más vista si coloreamos el sol o cada uno de los rayos los hacemos con algún diseño o forma llamativa. Pero recuerden, lo importante es que concentre la información principal o las ideas centrales del tema que estamos abordando o queriendo plasmar mediante nuestro esquema. Mapa cognitivo de telaraña. Es un esquema semejante a la tela de una araña, donde se clasifica la información en temas y subtemas. Aquí sí tenemos temas y subtemas. Sirve para organizar los contenidos señalando sus características. ¿Cómo se realiza este tipo de mapa? El nombre del tema se escribe en el centro de la telaraña, en un círculo generalmente. Alrededor de este círculo, sobre las líneas que salen de él, se anotan los subtemas. Y en torno a las líneas se anotan las características o los contenidos a manera de líneas curvas que asemejen una telaraña. Observemos el ejemplo. Aquí tenemos en una telaraña al centro el tema principal, estudio de televisión. Los subtemas se encuentran en cada una de las líneas que salen de este círculo central, son la base de la telaraña. Y si notamos, las características o los contenidos de cada subtema se encuentran de manera horizontal en medio de estas líneas que salen del círculo, porque son la red. Si nosotros decoramos o le ponemos algunas líneas curvas, podríamos asemejar la estructura completa de una telaraña. Esto lo hace más creativo, más llamativo y nos ayudará a recordar con mayor facilidad los contenidos que se abordaron en este tipo de esquemas. Como docentes incluso o como maestros, es mucho más fácil que utilicemos pistas para que nuestros alumnos recuerden información. Al momento de hacer alguna pregunta, tal vez no es necesario recordar el tema, solo decirles, recuerda que hiciste un mapa cognitivo de telaraña en donde se encontraba ese concepto. O recuerda que ese tema se encontraba en el mapa cognitivo de Sol. Y entonces para el alumno es mucho más fácil asociar la imagen que representa el esquema con el contenido que se abordaba y no la lectura de un texto. Mapa cognitivo de cajas. Es un esquema que se conforma por una serie de recuadros que simulan cajas o cajones. De ahí el nombre. En la caja superior se anota el tema o la idea central. En el segundo nivel se sintetiza la información de cada uno de los subtemas. Y para realizarlo, se identifican los conceptos más generales e inclusivos del tema y en las siguientes cajas se describe el tema o la idea central o se desglosan los contenidos. Observemos el ejemplo. Este esquema representa las consecuencias de la hipertensión en ciertos órganos. ¿En qué órganos? Corazón, cerebro, riñones. Y en las cajas inferiores o en las cajas que se desprenden de esos conceptos, encontramos las consecuencias o la descripción completa de las consecuencias de la hipertensión en cada uno de ellos. El mapa cognitivo de nubes es exactamente igual al mapa cognitivo de cajas. La única diferencia es su forma. En lugar de hacer cajas para contener los conceptos, hacemos nubes en las que se introducen los temas centrales, los conceptos y las explicaciones. Mapa cognitivo de aspectos comunes. Es un diagrama similar a los diagramas de Venn, donde se identifican los aspectos o los elementos comunes entre dos temas. ¿Cómo se realiza? En el conjunto A, que sería el primer círculo, se anota el primer tema y sus características. En el conjunto B, que sería el segundo círculo, se anota el segundo tema y sus características. Pero en la intersección que hay entre ambos círculos,
Se colocan los elementos comunes o semejantes que existen entre estos dos temas. Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden denominar diferencias. De esta manera, podemos representar de manera muy sencilla los aspectos comunes entre dos temas. La fuente de información empleada para definir y describir los procesos, así como las imágenes de ejemplo que utilizamos, fueron obtenidas del libro Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje del autor Julio H. Pimienta, editorial Parson 2012. Te invito a analizarlo, está disponible en Internet. ¿Estás listo para poner en práctica esta información y elaborar esquemas de un modo más creativo? Espero que este video haya sido de utilidad para ti. Nos vemos en el próximo.